Gustavo López, en realidad no es Carlos Echepare, es Gustavo López quien analiza aquí en la mañana de Mercado Visión la actualidad de los mercados de granos en la Argentina y el mundo. Estábamos planteando un poco ya las perspectivas para la 21-22 de, bueno, lo primero que entra, que es la cosecha fina. Y digo cosecha fina porque en realidad estamos hablando de trigo y en menor medida de cebada, pero la cebada también tiene una importancia en este juego, ¿no?, del próximo ciclo. Lo que estamos viendo, bueno, que se recompone bastante el tema hídrico a nivel país, que los precios no son tan bajos, o sea, no, ahora están bajando un poco, pero digamos siguen siendo relativamente atractivos para el productor. Y bueno, la posibilidad de siembra, al menos hasta el año pasado, con precios que de arranque eran menores, estaba en torno a los 6,5 millones de hectáreas. Entonces lo que nos planteábamos un poco es, bueno, dadas las condiciones y digamos pensando en que puede haber algún tipo de sostenimiento adicional en los precios producto de lo que es la soja y lo que es el maíz, esto puede llevar a que, bueno, a muchos productores se vean atraídos con el tema de sembrar trigo. Y nos planteábamos una hipótesis de 6,5 millones de hectáreas, que era la misma ni más ni menos que a inicios del ciclo anterior y que no se pudo terminar por cuestiones climáticas. En realidad hay algunos que todavía son más optimistas, hablan de hasta 7 millones de hectáreas. Yo creo que, bueno, vamos a estar en ese orden, con una competencia también, como te decía al principio, de la cebada cervecera, o de la cebada en su conjunto, independiente de cuál es el destino final, por el hecho de que también tiene buenos precios, que tiene una colocación en China que está traccionando mucho, se están demandando bastante, y puede llegar a ser una competencia en algunos diría, específicas zonas, ¿no? Básicamente lo que puede ser el sur de la provincia de Buenos Aires y demás. De todas formas, cuando uno compara lo que es el total de la superficie triguera versus lo que es la cebada, no es tan significativo, pero yo creo que es bastante factible que el trigo por lo menos pueda aumentar. Y queda una última opción que es la combinación trigo-soja, que dado lo que estamos viviendo con los precios de soja, bueno, también se muestra como un margen bastante atractivo, ¿no?, en el futuro. ¿El mercado en este caso está preparado para recibir un mayor volumen del cereal? Se está dando una situación de mejora a nivel internacional por el hecho básicamente de que la Unión Europea, que esperaba, digamos, otro año con bajas producciones, bueno, eso se revirtió bastante en los últimos meses y estaría volviendo, quizás no a los récords, pero a niveles importantes, por un lado. Por otro lado está Rusia y sus, digamos, satélites, por llamarle así de alguna medida, Ucrania, Kazajstán, que bueno, también tienen su posibilidad de crecimiento, aunque ahí hay que tomarlo con pinzas porque están poniendo algunas trabas al mercado que no son menores, ¿no? Vuelven las retenciones bastante fuertes y quizás algún otro tipo de restricciones adicionales. Y después está el tema de Australia, que es toda una entelequia. Aparentemente muchos opinan que no va a repetir el año como el pasado, que fue un saldo exportable tan bueno. Lo cierto es que lo que se ve es que hay una demanda muy activa, una demanda que, insisto, no solamente para lo que es este destino, digamos, de consumo humano, sino también de consumo forrajero. Y en los niveles de precio donde está el maíz y donde están los oleaginosos, yo creo que hay una posibilidad, digamos, de una demanda bastante ágil, ¿no? Hay que ver que en realidad nuestro principal destino es Brasil, pero ya no es el Brasil de antes, que se lleva el 80% de nuestro saldo exportable. Hoy ya, digamos, en una hipótesis de 20 o 21 millones de toneladas, que sería un récord para nosotros, implicaría, digamos, un nivel de saldo exportable de 13 millones de toneladas. Ya en ese nivel, que participen 5 millones y medio, ya no es lo mismo. Estamos hablando de a lo sumo 35, un 40% del total, con lo cual queda un montón de destinos finales. Hasta hace un par de años, yo diría con una penetración muy grande en lo que es sudeste asiático, norte de África, y bueno, me da la impresión que es algo que se puede llegar a reiterar. El mercado de trigo tiene, además del mercado habitual para consumo humano, el mercado para forraje también.
¿Va a ser de cuánto, te parece, en la próxima campaña el volumen que se destine a este mercado? Mira, estamos hablando de, o mejor dicho, están hablando lo que es el Consejo Internacional de Granos, que está en Londres, está hablando de una cosecha realmente muy importante, y ellos calculan que un 20% de la misma puede dedicarse a forraje. Eso yo diría que debe estar cerca de las 150 millones de toneladas, lo cual no es menor, ¿no? Obviamente con precios bastante más bajos que lo que son para trigo panificables, pero no es menor, y va a competir en alguna medida con el resto de los otros productos. O sea, si de pronto el maíz ya se termina consolidando, producto de una escasez en el hemisferio norte, bueno, creo que eso va a permitir, juntamente con la soja, que todos los commodities se afirmen un poco más en materia de precios, ¿no? Creo que por ese lado hay bastantes posibilidades. Tener un mercado o una próxima cosecha que podría estar en los 790 millones de toneladas de trigo, va a significar que de ahí en adelante, digo, no en el cortísimo plazo, sino para más adelante, ¿qué piso nos deja? En ese sentido, no hay proyecciones muy claras para la próxima década, solamente las que maneja el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y lo que ellos están planteando es una consolidación de lo que es el trigo por parte de los ex soviéticos y por parte de los tradicionales oferentes, Canadá, Australia. Hay cierta retirada en materia de participación en los Estados Unidos, porque se van a dedicar de lleno, como se está viendo bastante hoy en día, en maíz y en soja. Y con lo cual yo creo que la Argentina puede todavía seguir aspirando a tener una mayor participación, que a la luz, de todas formas, de los grandes competidores sigue siendo marginal. Estamos hablando de 13, se está estimando, según el Departamento de Agricultura, recién 15 millones para el fin de la década como saldos exportables. Pero me parece que hay un crecimiento sostenido, sobre todo cuando estábamos hace un par de años atrás discutiendo si había chances o no de colocar el trigo, ¿no? Recordarás que había toda una discusión al respecto, de decir, bueno, si llegamos a los 20 millones, ¿qué vamos a hacer? Bueno, estuvimos con 19 millones sin Australia, eso es importante destacar, el año pasado, este año estamos en 17, con Australia, pero con un saldo bastante, yo diría, a la fecha prácticamente colocado, con lo cual no me asusta tanto la idea de la posibilidad de competir con el resto del mundo. Además sigue siendo el trigo más barato, ¿no? Eso uno lo ve, sobre todo cuando lo pensamos en términos de Brasil, bueno, sin lugar a dudas, por los aranceles que están negociados, y bueno, por la proximidad que está respecto a este país. Pero cuando uno lo analiza en torno a lo que es el resto, por calidad, básicamente, quizás a veces pueda ser más barato el francés o el ruso, pero por calidad, que es un trigo más, digamos, por lo menos más duro o corrector, como siempre se lo conoció, tiene una capacidad de competencia fuerte. Miramos para atrás, en realidad vamos a ver lo que mencionaba recién, vamos a ver también la preocupación, te acordarás en su momento, de cuando supuestamente íbamos a tener que importar trigo. Digo, ha habido una variabilidad muy grande respecto de lo que sucede con la producción triguera argentina, y me parece a mí que tiene mucho que ver con las decisiones políticas. Y esto dispara para la próxima pregunta: ¿qué tiene que pasar en materia de decisiones políticas para que el área crezca, la producción crezca y los ingresos de divisas también crezcan? Básicamente lo que tiene que pasar es que se mantengan las condiciones actuales, por lo menos. Eso es el punto más, digamos, complejo, pero a la luz de lo que vienen planteando oficialmente, no habría cambios para el próximo ciclo. Que no haya, digamos, incremento en las retenciones, que no haya ningún tipo de restricción, que haya un mercado realmente libre que permita, digamos, ubicar el trigo, y además en alguna, digamos, y que permita la competencia entre los dos sectores, ¿no? Con la molinería también. Yo creo que en este ciclo incluso se ve que hay todavía trigo por exportar. Muchos piensan de que hay algún tipo digamos, de acuerdo entre los sectores. Yo creo que no es así. Todavía hay trigo por exportar, todavía no es tan fácil terminar de colocar el resto,
el mercado se va abasteciendo vis a vis de lo que va comprando también la molinería. Los precios tanto no se han para nada, creo yo, deteriorado, con lo cual, en la medida que no haya ningún tipo de intervención, ni pública ni privada, y que haya, digamos, y que siga este consenso que se da en la mesa triguera, están representados, entiendo, todas las posiciones, todas, desde el exportador, al molinero o el productor y demás de la cadena. Me parece que ahí no vamos a tener mayores inconvenientes. Pero, eso sí, es condición sine qua non, ¿no? Si no, el productor va a terminar migrando hacia otros productos donde en realidad sabe positivamente que no va a tener que correr con tantos riesgos, ¿no? Las conclusiones, en realidad, de la nota que estábamos desglosando un poco, hablas, entre otra cosa, de una superficie en aumento con mejores rendimientos, de una necesidad de mantener la actual política, que es lo que decía recién, de un importante ingreso de divisas, que también lo mencionábamos en algún momento, y hablas además de buenas expectativas climáticas para la siembra. ¿Sigue siendo esta variable, la variable clima, la variable que menos controla o que no controla en realidad el productor, la más importante, te parece, al momento de definir lo que puede pasar con la producción y también con los jugadores que van a estar dentro del escenario triguero? Yo creo que es una de las más relevantes, no cabe duda, ¿no? O sea, a juzgar por lo que uno vio el año anterior, donde había una digamos, adhesión a sembrar más trigo y no se pudo. Recordarás que fue un año muy atípico, donde no se pudo en algunas zonas por exceso, en otras zonas por defecto de humedad. Pero creo que sigue siendo una de las grandes limitantes. Aparentemente, y a juzgar por lo que cuentan los especialistas, parecería que entráramos en una fase de neutralidad donde, bueno, no hay como eventos así tan extremos que hace pensar de que haya problemas a lo largo de la siembra y después del desarrollo, ¿no? Hay que pensar también que bueno, los rendimientos finales en todo, digamos, a lo largo de todo el desarrollo del cultivo no dependen mucho del clima, ¿no? Pero creo que en ese sentido me parece una de las más importantes. Y te quería agregar algo más que me quedé pensando. Y que muestra un poco el tema de los consumos y que muestra un poco la posibilidad de colocación o no del trigo en el tiempo. Pensá que hace 2 décadas atrás, o sea, si uno tomara el crecimiento desde el 2000 hasta ahora de la producción triguera mundial, es casi del 30%, lo cual no es menor. Pasaste de 600 a 700, casi 800 millones 770 y pico millones de toneladas. Pero cuando lo observás desde la óptica de lo que es el consumo, más que nada, el consumo se relaciona con la producción, pero lo que es el comercio, propiamente dicho, creció en casi un 70%. Quiere decir que empiezan a aparecer muchos jugadores que hasta ahora no lo hacían, ¿no? Obviamente, en gran parte es cubierto por algunos de los líderes, caso de los rusos, caso de los europeos, ahora sí recomponen su producción y demás. Pero también, por otro lado, hay como una demanda que va a traccionar. O sea, uno 20 años atrás pensaba en los principales demandantes de trigo del mundo y decía, bueno, Brasil es el número 1 con Egipto a la par y Japón. Era como un trío que eran prácticamente los líderes absolutos o que rompían la barrera de los 6, 7 millones de toneladas. Hoy eso cambió. Hoy, primero de todos, sigue siendo Egipto, pero con el doble, con 13 millones. Después está China, un país que hasta hace poco, no te diría de que exportaba, pero digamos tenía un autoabastecimiento claro y a veces tenía hasta algún pequeño saldo. Y después aparece el resto de países asiáticos, de Medio Oriente. Bangladesh, por ejemplo, hace 20 años era imposible pensar que consumiera trigo. Muchos países africanos tampoco. Entonces, creo que ahí también está uno de los kits de la cuestión, ¿no? O sea, creo que se amplió muchísimo lo que es el consumo y lo que es el comercio, en definitiva, de este trigo, ¿no? Así que yo creo que se presentan buenas alternativas como para llegar a buen puerto este año. ¿Te parece que eso tiene que ver con la reconfiguración de la economía mundial o con los hábitos de consumo? Creo que hay de ambas, ¿no? O sea, creo que varias cosas confluyen acá. O sea, por un lado tenés crecimiento poblacional,
tenés cambios en los hábitos de consumo, occidentalización de los hábitos de consumo, ¿no? Básicamente. En fin, una serie de cosas que yo creo que van mostrando que en definitiva el mundo está cambiando, incluso en un año tan particular como el 2020, que estaba asignado por la pandemia y demás, ¿no? O sea, realmente un cambio notable que se va dando en el tiempo.